Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por suscribiros a mi canal, dejar un like y un comentario. Os traigo aquí algo súper interesante, una entrevista con Elip, la creadora de los mapas de Q. Ha sido una entrevista súper amena y yo pienso que os va a gustar y mucho. Así que aquí os dejo con ella. Hola Elip. Hola, Ana. Me alegra tenerte en mi canal. Gracias. Creo que eres una persona con una gran sabiduría y me gustaría preguntarte cómo te dio por empezar, no sé, a meterte en este mundo. Bueno, en realidad es como que me metieron, no me metí sola. Muy de chica me gustaban estos temas así, llamémosle ocultos, en realidad, aunque estemos hablando de historia, ¿no? Son cosas que no suelen hablarse y donde se nota que hay algo que no cuadra. Y de muy pequeñita me gustaba escuchar las conversaciones de los adultos y que hablaban de cosas que para mí eran raras. Y bueno, además, yo cuando era muy pequeñita veía cosas, después ya de grande no, entonces siempre me interesó y bueno, me gustaba mucho leer y por suerte mis padres me regalaban libros o iban llegando también a partir de amigos, algunos libros que me prestaban y me acuerdo que algo así como con referencia a la historia, ¿no? Lo que me choqueó fue como a los 13 años mi tío, que tenía 20, se había comprado un libro de von Daniken y lo agarré, lo leí y hablaba de los Anunnaki. Y entonces, claro, para los 13 años fue una revelación y a partir de ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y no había internet. Entonces era muy difícil, porque había que ir a una biblioteca, había que conseguir libros. Pero bueno, de a poco lo hice, ir a bibliotecas y demás. Y cuando surgió Internet, fue zambullirme y nadar y buscar. Así que es como que, bueno, una cosa va llevando a la otra también, ¿no? Uno encuentra una información y después la quiere ahondar, quiere contrastar y no termina nunca. Hace años, por lo menos aquí en España, era muy complicado coger información, encontrar información. Mucha porque Sí, estaba prohibida y otra porque claro. supuestamente era malo. Sí, aparte, no toda es buena, hay de todo, hay desinformación también, entonces a veces es difícil. Uno por ahí se lee un libro enorme y cuando termina se da cuenta que en realidad está manipulado. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Sí, y en Internet también hay mucha morralla, como yo digo, hay que Sí, saber escoger. Y sí, después de lo que sí, dices sí, tú, sí, de que te sí. has tragado un artículo, dices, madre mía. Pero bueno, Claro, yo creo que ahí está eso, lo que tú has dicho, el aprendizaje. claro, O sea, de pequeña veías, dejaste de ver. sí, sí. Bueno, creo que dejé de ver porque hice una especie de decreto porque no quería ver más. No. Porque, bueno, además de ver familiares fallecidos, que no, eso no me daba miedo, pero sí veía los famosos monstruos que ven los niños, que los muestran en las películas, así tal cual, esos bichos verdes. Y era espantoso, y en la mitad de la noche empezaba a gritar, y bueno, era todo un tema para mí, para mis padres que no podían dormir, No. y la pasé fatal con eso. Y entonces, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero un día, una noche, dije, no quiero ver más nada. Y no vi más nada. De grande sí vi a un abuelo fallecido, pero, pero no, después son percepciones que ya tengo, pero visual de ver ya no vi más. No, le suele ocurrir a todos los niños, ¿eh? Llega una Sí, edad que sí, sí, dejan de ver. hasta cierta edad, sí. Por ejemplo, mi nieto es que también le pasó lo mismo. Dijo que no quería ya ver más, no quería ver más y dejó de ver. Estuvo Sí, como 10 días, pues claro, tenía cosas buenas y cosas malas. Y hasta que dejó. claro, no, yo veía todo horrible, pero bueno, Bueno, es lo que nos toca, como yo digo. y sí.
Bueno, ¿y cómo empezaste con la historia de los mapas? Porque me parece algo tan Bueno, interesante. sí, es interesantísimo. Y bueno, con los mapas fue por el confinamiento, o sea, son esas cosas que a esta élite, por un lado, hacen sus maldades, pero hay cosas que le salen mal. Mm, Y como es, por ejemplo, bueno, el tema de Internet y darnos información que se les escapó mm, de las manos, y con este confinamiento, claro, tenía las 24 horas disponibles, mm. cosa que antes no. Entonces, claro, antes si yo leía algo llegaba cansada, no me ponía a hacer grandes búsquedas ni nada. Y en cambio con el confinamiento empecé a mirar por YouTube y encima YouTube me iba sugiriendo, entonces me sugería canales y eran canales, por ejemplo, como el de Juan, eran canales donde había información, bueno, pesada al respecto. Ya. Y me acuerdo de haber visto una nota de Rafa Pal y que hablaba de Q, y yo no tenía idea de qué era. Y entonces empecé a buscar, a ver qué era, qué decía, y bueno, me fui adentrando. Hay cosas de letra 17, porque es que si no nos tiran el vídeo, Es cierto, es cierto. La ¿sabes? letra 17 la mencionaba y yo no sabía, entonces empecé a buscar y encontré un montón de cosas y, y entre ellas el mapa tardé en llegar, pero empecé a tener información, algunas cosas ya las sabía de lo que estaba pasando, ¿no? De cómo manejaban el mundo, todo ese tipo de cosas, agrupaciones, sociedades y demás. Y, y empecé a hacer los primeros videos sin saber eso del mapa y un suscriptor me manda uno, que no es el que después usé, pero yo ya estaba en contacto con Juan Lancamp y, y así hablando le mandé unos videos que estaban en italiano y yo los traduje porque eran sobre la letra 17 y él estaba en todo eso. Y entonces hablando me dice, hay unos mapas y los busqué y me dijo, quiero que los hagas en el canal. Entonces tuve que empezar a buscar, porque alguna información la tenía y otra no. Entonces, bueno, me tuve que poner a estudiar los mapas y ahí hicimos los vivos, que ya no están, están en Juan, tu canal, ahí sí. Juan, aunque no esté en YouTube, sigue con ello, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, así que ahora los mapas se pueden ver en tu canal, es el único. Digo, de vez en cuando me los quitan. Sí, Claro, bueno, pero hay de un canal que me los han quitado, me los borraron todos y yo lo voy pasando, digo, hasta que, bueno, hasta que no estén más. claro, con otro cambiando el nombre, porque si no, Claro, ya está. claro, ¿Sabes? sí. Porque Sí, creo yo que agregué el link en mi lista de reproducción para que vayan también a verlos. porque a mí es que es súper interesantísimo la información que tiene, Sí, como yo digo siempre, para el que la quiera buscar, es increíble. sí, Y bueno, sí, ahora porque son estás puntos álgidos. desglosando todo el mapa, parte por parte, Sí, sí. que es una información de verdad increíble. Es increíble porque además hay varios mapas Mm. y el que nosotros hicimos en vivo fue la versión más corta porque no nos daba tiempo para todo. Y ahora el desglose que yo hago lo hago a partir del mapa más grande, con lo cual hay más cosas que aparecen ahí. Y entonces sí, la verdad es que cada punto merece un video o una mención aparte, porque hay cosas que son muy largas de explicar, hay que hacer referencia a otras cosas, de dónde vienen, y hay cosas que realmente la gente puede tener una idea, como teníamos nosotras, uno más o menos sabe, pero no teníamos los detalles, y hay otras cosas que directamente no teníamos ni idea, de la conexión, quizás sí del hecho, pero no de la conexión. Y hay alguna cosa, a ver, sabía, pero hay alguna cosa que, digamos, la estoy ampliando contigo porque me parece increíble toda la información. Y hay días que es que no me da tiempo porque digo, quiero ver el vídeo y lo tengo igual que dejar y ya estoy pendiente porque es como que te engancha, ¿no?
la historia... Es como una novela. Sí, claro, te va enganchando. Sí, pero una novela bien nutrida, ¿eh? Y retorcida también. Sí, sí. A veces es de terror, pero bueno. Y a ti de todo ello, ¿qué es lo que más te impacta? De lo que has hecho hasta ahora en Mapa. Impactar quizás, no porque desconociera la existencia, pero sí al entrar en profundidad los detalles, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema de la masonería, sí sabía que venía complicado, pero no hasta qué punto, hasta dónde, ¿no? Porque además para eso, para sacar información, incluso he visto videos del canal precisamente de logias, y los he visto en vivo hablando entre ellos, y eso sí que fue impactante. Eso, porque ahí nadie te está contando nada, lo estás viendo en vivo. Y además, supuestamente además, lo están haciendo de forma como para que lo vea cualquiera, o sea que no me quiero imaginar lo que es en puertas adentro. Y ya no se corta. Sí, así que bueno, eso por un lado. Después algunas conexiones, bueno, por ejemplo, cuando sí, yo no sabía lo del Titanic, por ejemplo, por qué ese accidente, por qué ocurrió, no lo sabía. Bueno, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, remontándonos más atrás, el tema de los Anunnaki y la cruz, por ejemplo. Esa cruz que llevaban ellos, que es la templaria. No. Eso también. Nunca le había prestado atención a la representación, a mirarle el pecho y a ver que tenía la cruz templaria, un Anunnaki sumerio. No. Ese tipo de cosas que son detalles, pero que, bueno, dicen un montón. A ver, es que las logias utilizan muchos signos antiguos que los han hecho suyos. Claro. No quiere decir Claro. que sean suyos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, todo sale de ahí. Para mí los templarios y los masones son lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, los son la continuación, ellos bueno, mismos lo dicen. Y los cátaros, o sea, todo viene seguidito, ¿sabes? Sí. O sea, que es que Sí. viene detrás. Claro, porque los van diezmando, les van cortando la vía, pero ellos encuentran por dónde escaparse y seguir. Sí. Es eso. Lo malo de todo esto es que cuando intentan gastarte, no que te captan con la verdad de lo que son. No. Intentan captarte de otra forma. Han enganchado a mucha gente así, que entró realmente pensando en algo bueno, sí. Y ya estaba adentro cuando se dio cuenta. Bueno, pero si quieres puedes salir. No es fácil. Sí, sí, yo conozco, he conocido, pero el tema es que, por ejemplo, esta persona salió y su empresa quebró, y yo creo que tuvieron algo que ver. Si bien él no dijo nunca nada, porque ellos tienen ese juramento de que no pueden contar, jamás lo hizo, pero yo creo que le habrán puesto, sí, lo habrán seguido, habrán visto, no sé, me llamó mucho la atención siempre. A ver, yo pienso que también depende, si él hizo un pacto con ellos, pues sí, pero si no ha hecho ningún pacto con ellos, no tiene por qué quebrarle nada, ni nada, o sea, irán a atacarle por otros lados, por el físico, por el emocional, pero para que no se vaya. Claro, ¿sabes? Claro. Pero si no ha hecho pacto con ellos, digo yo, que no tendría por qué irse la empresa, o fue casualidad. También, sí, ¿sabes? Sí, sí. No todo tiene que ser, porque yo creo que, a ver, ellos utilizan por supuesto la magia negra, tantos unos como otros, pero no tienen el poder que realmente nos quieren hacer ver. Muchas veces es manipulación mental para hacerte creer una serie de cosas. ¿Y qué ocurre? Que como tú te las crees, las creas. Como los gobiernos. Sí, más o menos. Sí, tal cual. No, con todo esto de ahora, es es lo mismo. así.
Es lo Sí, que sí, están haciendo. claro, sí. Ellos Es no se como, cortan. hay una imagen de una foto de un caballo que está atado en una silla, a la pata de una silla, y él tiene el poder de tirar de la silla e irse con la silla a cuesta si quiere. Y sigue ahí paradito pensando que está atado a un poste, en realidad. Y Sí. así estamos. Es que hay mucha gente súper dormida, ¿eh? Sí. En Argentina yo creo que estáis despertando más. Vamos, yo te digo Lo que, porque hablo con gente de Argentina casi todos los días. Pero es que en España, sí. Sí, se ve que hay un poco más acá, sí. Y además, como acá no está tan regulado, porque ustedes tienen más regulado el tema de las manifestaciones, por ejemplo. Acá es espontáneo, uno quiere salir, sale, no hay que pedir permiso, nada. Y entonces, y es un país de mucha manifestación, de por cualquier cosa a salir a la calle. Entonces, claro, la gente sale, pero, y se ve, lo que pasa es que, bueno, los medios también dan vuelta a todo, ¿no? ya, Y eso de acá no nos salvamos de eso. Pero sí, es verdad que hay, porque también hay como un componente, yo no querría usar la palabra hippie, pero como que hay mucha gente con esos pensamientos, y entonces, claro, las vacunas, todo ese tipo de cosas, no le gustan, claro. pero ya de siempre, no de ahora. Entonces eso hace también que haya todo un movimiento en contra de un montón de cosas, y tiene que ver con la idiosincrasia, quizás. De la parte despierta, ¿no? Porque la parte de dormida está muy contenta con su bozal. No, es increíble. Que lo compran como si fuera algo que combinar con la ropa, es como un accesorio. Claro. Aquí en España, bueno, yo es que he ido a 2 manifestaciones. No he ido más porque iban 4 gatos. Digo, entonces, ¿para qué voy a ir? Sí, ¿Sabes? sí, he O sea, visto. es que 4 gatos y estás haciendo el tonto, ¿no? Porque no veo Sí, que la gente quiera manifestarse. sí. Entonces, bueno, pues yo lo único que digo, pido o rezo, o como lo queramos llamar, ¿no? Cada uno lo hace a su manera. Bueno, que los españoles despertemos y el mundo entero despierte, porque esto es el El mundo. mundo entero. Sí, Esto, sí, el mundo como yo digo entero. siempre, no es derechas ni izquierdas, es el mundo entero, el ser humano. Exacto, exacto. Mm, Sí, sí. Sí, porque nos va en juego la vida. Claro, claro. Es que Sí. sí o sí es lo que nos pasa, pero bueno, yo estoy convencida que de esta vamos a salir. Que igual me equivoco, pero estoy, vamos, convencidísima. ¿Qué opinas de los jesuitas? Bueno, con los jesuitas, bueno, nunca me gustó nada que provenga de ningún tipo de orden. Mm, Eh, Nunca me gustaron las monjas, nunca me gustó nada de eso. Y a los jesuitas, bueno, es en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo lo veía acá, que los colegios, sobre todo de hombres, porque acá, hasta ahora son mixtos, pero hasta hace unos años eran de hombres por un lado, de mujeres por el otro. Todos los de hombres estaban hechos jesuitas. Y eso llamaba mucho la atención. Y cuando uno hablaba con las personas que estaban dentro de los colegios, con los alumnos, yo escuchaba cada barbaridad, que llegó a una escuela estatal, laica. Entonces decía, pero bueno. Y después teníamos acá la historia de las reducciones con los indígenas, ujú. cómo vivían, y que era un sistema comunista absoluto, y que te lo querían vender como si fuera algo maravilloso, de cómo les enseñaban a compartir, y estaban ahí en un sistema de la Unión Soviética. Mm, Y con esto del mapa, entonces cuando tuve que adentrarme un poco más, me vengo a encontrar con que no solamente era eso, o sea, que no estaba tan equivocada con su sistema comunista, sino que tienen mucho que ver con todo lo que hablábamos antes, con, bueno, la masonería también, aunque digan que no, y todo ese sistema que en realidad es la policía del Vaticano. mm, Entonces, realmente es una orden militar. mm. Y, y bueno, la verdad es que si no me gustaban de antes, ahora me gustan menos.
Como todas las órdenes militares, Sí, todas, sí, llevan detrás todas. un ocultismo. No hay, Claro, y lo venden como algo religioso y de religioso no en tiene el nada. sentido bueno de la palabra. Ujú. Sí. Pero bueno, es para que caigas en su juego. Claro, claro, Yo claro. siempre digo que el mal nos conoce muy bien, sabe Sí, nuestras debilidades, nuestras sí, emociones, nuestros sentimientos, y juega con sí, nosotros, sabe dónde cogernos y darnos. sí. Ahora, una vez que vences al mal, ya no puede. Y no, ahí ya está. Es como cuando uno se entera de todas estas cosas ya y ve una película con el famoso primado negativo, Sí. se convierte en positivo, Ujú, porque uno ya lo sabe. ujú. Bueno, a ver, otro tema que yo te quiero preguntar. ¿Tú qué opinas de Jesucristo? Yo creo en Jesucristo, yo creo que existió, que vino a la tierra, Mm, que no tiene nada que ver con lo que nos dice el Vaticano, mm, que nada de lo que está escrito, o sea, nada de lo que nos están presentando tiene que ver con él. Y entonces uno me puede preguntar, y bueno, pero ¿y entonces en cómo puedo creer en algo de lo que no descreo de lo que leo? mm, Porque yo lo siento, o mm, sea, yo siento que es verdad que bajó, que es un alma enviada para ayudar, mm. que trató de liberarnos, pudo haber, no sé si nos liberó o no, eso no lo sé, pero vino a hacerlo. Hombre, yo creo que nos Y enseñó. La liberación claro, depende de nosotros. por lo menos vino a darnos unas enseñanzas y bueno, yo creo eso, que no es nada lo que nos pintan, no me gusta ver la cruz con él masacrado Ujú. y, y también tengo mis dudas, ¿no? Sobre si realmente murió así, porque ya te digo, de lo que me digan, no creo nada, pero me quedo con lo que siento, que es que sí, fue un alma muy poderosa que se encarnó y que vino a luchar contra todo esto y bueno, dejó sus enseñanzas que después lamentablemente las tomaron, las tergiversaron, las usaron Claro, y como todo. bueno, Todo, la Biblia la han transformado y como todo, todo. sí, Que, sí, a ver, mi opinión de Jesucristo en la cruz es todos los años para que entremos en ese sufrimiento. Bueno, sí, yo no, pero el que sí, crea ciencia cierta sí, es un sufrimiento del que ellos viven y sí, necesitan ese alimento, además en fechas sí, exactas. exacto. Y claro, el sufrimiento todos los años, la sangre, la cruz, la no sé qué. Yo creo que Jesús no murió Sí. en la cruz, mi opinión. No Sí, estoy, yo estoy más convencida de eso, sí, ¿sabes? sí, Es lo que ellos nos han presentado para que hagamos ese ritual todos los años. sí, O como el sí, ritual de la misa, comer sí, el cuerpo de sí, Cristo y la sangre de Cristo. sí, es O sea, terrible, es nos tenemos terrible. que comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ah, sí, no, no, es una cosa. Entonces, como los Y bueno, de sacrificios hecho, que hacen. claro, claro. Pero incluso en el Islam, si uno toma que también está manipulado, y Sí, todo, porque es una religión, pero en el Islam dicen que Jesús no murió en la cruz, el Corán lo dice. sí. Entonces, yo también cuando lo leí dije, oh, wow, ¿qué es Pero esto? el Corán también está, yo es que lo he leído en castellano porque me lo regalaron y me lo he leído. Y, pero también lo escribieron ellos, los mismos. Sí, claro, Todas las claro. religiones las hicieron ellos. Todo, todo. Por eso me llamó la atención que pusieran eso. Y Claro. entonces yo digo, bueno, pero ¿a dónde llega el punto de manipulación en donde nos están poniendo en otra eso? O sea, claro, para que después ya haya un conflicto, por supuesto, porque es lo que en definitiva quieren. Pero bueno, cuando lo leí dije, caramba. Es que, como todo, depende de quién lo haya traducido. Si el que lo ha traducido es mejor persona, como yo digo, entre comillas, pues pone algo de verdad. ¿Eh? Sí, Y si es de sí, ellos, pues te ponen lo que ellos quieren. Es así. claro, No, no, sí. no hay otra. No, no, es todo, es terrible, pero bueno, uno se va enterando de esas cosas y claro, termina siendo cada vez más el loco del barrio, porque,
porque tanta cosa, alguien que no tiene ni idea, ¿cómo se le explica a una persona que está totalmente dormida? No hay forma porque es mucha información, o sea, no tirarle toda la información de golpe porque eso es inhumano, pero ¿por dónde empezar? Porque no tendría que empezar cronológicamente, empezaríamos por los Anunnaki y ya ahí hay un rechazo. Ya. Entonces, es un tema. Yo siempre digo que se lean las tablas sumerias, pero es complicado Claro. porque hay muchísimas personas que es que no quieren ni molestarse, ni en leer, ni en ver. Ya he aprendido en el colegio y con eso tengo bastante. Sí. Es complicado. Entonces, yo creo que a estas alturas quien no ha despertado es porque no quiere despertar. Sí. Y algo muy gordo tiene que pasar para que despierte. Sí. No hay otra. Sí, ya está. Yo creo que ya a esta altura, bueno, habrá alguno que otro que le llegará la información porque le tiene que llegar Claro. y nada más. Porque es que está todo en las tablillas superiores, está todo. Claro. A ver, también depende qué libro lean, pero bueno, más o menos. Más o menos. Yo creo que Sitchin tiene algún error en su libro. Sí. Sí. Pero bueno, la cuestión es empezar y luego decir, pues esto me cuadra o no me cuadra y seguir buscando. Claro. Bueno, están las traducciones de Lara Peinado, que son muy buenas. Sí. Y que mejoran lo de Sitchin, lo que dejó Sitchin ahí medio. Sí. Bueno, ¿y qué más? Infórmanos un poco más sobre los mapas. Y bueno, con los mapas sí arrancan más o menos por ahí. Bueno, arrancan en la Atlántida en realidad. Arrancan hablando de la Atlántida, pasan por todo lo que es Sumeria, toda la historia antigua, por supuesto Egipto. Después de ahí pasamos a Akenatón, que es una figura muy importante. Después ya pasan por Grecia, por los dioses, todo lo que tenga que ver con panteones de dioses es muy importante porque son siempre los mismos que van cambiando de nombre. Yeah. Y entonces, bueno, después Imperio Romano, y ya ahí se empieza a ver unos tentáculos más grandes de lo que es este estado profundo, porque el mapa va de eso, las correrías del estado profundo, desde que se creó al humano. Y entonces va pasando por todos los puntos más importantes de la historia, pero es una historia que, como está hecha por un norteamericano, este mapa, es, digamos, el punto final del mapa es el estado profundo norteamericano. Entonces él va recorriendo todos los puntos que influyen en Estados Unidos. Por eso muchas veces hay gente que me dice, pero nunca hablan de España. Bueno, porque básicamente hay muy pocos puntos que a ellos les han modificado en algo o han tenido que ver con su estado profundo relacionado con España. Tiene obviamente mucho más que ver con Inglaterra, con Holanda, con todos los países anglosajones o nórdicos. Y, por ejemplo, no mencionan a Rusia muy poco, en realidad tiene más que ver, ya te digo, después del Imperio Romano, todo cuando empieza Edad Media, empieza con los cázaros o jázaros, todo ese derrotero que ellos hacen, la nobleza negra, que empieza en Venecia, pero se traslada a Ámsterdam, y de ahí pasa a Londres, y de ahí pasa a Estados Unidos. Después tenemos los linajes papales, que obviamente eso influye en Estados Unidos, influye en todo el mundo. Linajes papales donde nos encontramos el poder, que son los más ocultos, familias que están relacionadas con los papas y que tienen un poder al día de hoy muy grande, pero que no salen en ningún lado. Es decir, porque uno sabe de los que conocemos todos, que son los más famosos, todos los que empiezan con R, varios apellidos, les conocemos la cara, conocemos muchas cosas. Después, todo lo que tenga que ver con la nobleza, también los conocemos, salen en las revistas, pero a los de los linajes papales, que son nobles también, todos tienen títulos de príncipe, aunque no tengan
en dónde dominar, hablando de territorio, ¿no? Porque no son reyes ni príncipes de ningún país, son príncipes papales. Esos no salen ni en el Ola ni en ningún lado. Están bien ocultos. Y están en muchas empresas, manejan mafias, manejan todo. Y bueno, esos son los linajes papales. Y bueno, después va bueno, nos cuentan sobre los templarios, caballeros de Malta, masones, que más o menos siguen toda la misma línea, jesuitas, que es una línea casi igual, la otra secta, digamos, Illuminati, nos cuentan sobre, bueno, rituales de la antigüedad, y que siguen siendo hasta el día de hoy. Y ahora yo todavía estoy por el lado, digamos, los videos que tengo son hasta masonería, pero siguiendo más adelante, ya después nos empieza a contar sobre la independencia de Estados Unidos, cómo fue pergeniada, que fue pergeniada por masones, al igual que la independencia de todas las colonias en América. Todas las colonias españolas también fueron, las guerras se hicieron por masones, y las liberaron ellos. Y después ya va pasando a cosas más modernas, y bueno, nos habla de la Reserva Federal, todo el sistema bancario, que está relacionado con todos los personajes que ya habíamos mencionado antes, de todo lo que es bancos, se va interrelacionando con sistemas gubernamentales, agencias, la CIA, el FBI, El dinero. Claro, es que es eso. El MI6, es decir, todas las grandes agencias de inteligencia, sobre todo, que están relacionadas con negocios, con bancos. Suiza, en Suiza tenemos la sede de todo, la OMS, la ONU, o sea, todas esas cosas están ahí. Y todos estos organismos también forman parte de ese grupo de poder que están en manos de esta gente y que hacen lo que quieren, lo vimos con la OMS. Y bueno, y después ya vamos viendo atentados, como el del Titanic, como el de Lincoln, el de Kennedy, ni hablar, quienes estuvieron involucrados, cómo se fue dando, los atentados, cómo empezó la moda del terrorismo, también con sus actores de crisis para dominar, igual que el 9/11, que fue el preludio de esto, o sea, empezar a poner más control sobre la gente, y todas falsas banderas, y bueno, después habla también mucho sobre la época de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, todas esas conexiones que ellos tuvieron con sus sociedades secretas, la sociedad Bril, por ejemplo, su conexión con Anunnakis en un punto, la tecnología que desarrollaron, de la que no teníamos ni idea, su base en la Antártida, cómo después pasaron a Estados Unidos con el paperclip, y de ahí se crea la NASA, se crea un montón de cosas. Pasaron a gobernar, cambiaron su lugar, pero pasaron a gobernar en Estados Unidos como Estado profundo. Y bueno, toda esa tecnología que después también se ven los pactos que hicieron diferentes presidentes con diferentes seres venidos de otros planetas, como son los grises, por ejemplo. Intercambiaron tecnología por abducción, por ejemplo, con Eisenhower. Y bueno, y después diferentes proyectos secretos, que no son tan secretos, del gobierno de Estados Unidos, básicamente, también del británico, sobre manipulación mental, control mental, cómo fraccionar la mente para lograr los famosos Mega Ultra. Después, bueno, un montón de cuestiones que hacen a
a manejarnos a todos, ya no simplemente a aquel que tomen para hacer el experimento, ¿no? Como por ejemplo la televisión y las ondas que emana, que producen en nuestro cerebro, lo que pueden hacer con las películas, que poniendo cuadritos, mensajes subliminales, ¿no? Que uno no los ve, pero va entrando. En las publicidades lo mismo. Todo eso que fueron desarrollando a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ahí fue la explosión, porque experimentaron a lo loco en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque después de ahí también surgió el Big Pharma, todo el boom farmacológico, con nueva medicación, que lo único que quiere es tener pacientes y Claro. tener gente que está siempre con algo, y que no quieren que se mueran, pero no quieren que se curen, porque quieren que simplemente consuman sus productos. Sí, pero Y consumes su producto, te cura una cosa y te estropea 7, como yo digo. claro, exactamente, y te tienen siempre ahí preso. Y bueno, eso es una gran manipulación, es un gran negocio, y siempre están detrás los mismos. O sea, cuando uno escarba, están ellos atrás. Y bueno, después hay muchos proyectos secretos que tienen que ver con el espacio, con pasar a otros planetas, así como a la Luna, no como nos contaron, sino No, de otra la Luna forma. ya está habitada, y Marte está habitado, y Exactamente, Venus está habitado. exacto, exacto. No nos lo cuentan, Y pero claro, es que también es parte de la idea de ellos, ¿no? Que cuando uno se entera, si uno lo cuenta, pasa por loco. ya. Bueno, hay una cosa que quiero contar. El control mental Sí, también se puede utilizar para lo bueno, sí, no solo para lo malo. claro. Es como la hipnosis. Claro. O el PNL. Claro, El PNL claro, lo utilizan para lo malo, para lo bueno. exactamente. Es como todo un ritual, el mismo ritual, depende con qué intención lo hagas y cómo lo hagas. Puede ser para lo bueno, Sí, puede ser para lo malo, eso sí. sí, como los símbolos. Sí, Es lo mismo. sí. Sí, Lo que sí, pasa es que sí. ellos lo cogen todo para ellos. Todo para mí, todo para mí. Claro, claro. Y también después empieza la paranoia de la gente, que porque se enteró que tal símbolo es satánico, o es de alguna logia o de algo, ya le tiene terror cada vez que lo ve. Y quizás justamente la vez que lo ve en algo positivo. Y entonces empieza una casa de brujas que tampoco se justifica estar mirando siempre, por ejemplo, los gestos que se hacen con las manos y demás, porque hay muchos gestos que ya los tenemos todos porque los hemos visto, y sin saberlo, uno copia muchas cosas que ha Conscientemente, visto. sí. Ujú. Entonces, tampoco hay que estar en el otro extremo de estar inquisitorial, de estar, porque aquel entonces es, no, porque no sabemos, hay que mirar otras cosas más, aparte, Más profundas, sí. porque eso está pasando mucho, de que, por ejemplo, se ven los grupos, que por ahí alguien aparece con un dibujo que tiene una espiral, y como ya se sabe que está relacionado con ciertas cuestiones, todo lo que tenga espirales es malo. Y no, 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 es un, no, es un símbolo súper antiguo, celta, que tiene su lado muy positivo. y de conocimiento, de Entonces, autoconocerse uno mismo. claro, Yo lo veo así. claro, Ujú. claro. Y entonces ya, pero pasa eso, entonces ya uno, yo por ejemplo, que ya lo veo, que empiezan con esas cuestiones, ya ahora a veces dudo y digo, no sé, tengo un colgante con una espiral, ¿me lo pongo? Porque me van a decir cualquier cosa. Entonces también hay que ver las cosas, hay que ser, no sé, ecuánime, tratar de ver que no todo, o sea, que ellos toman las cosas y las dan vuelta, y eso tiene que ver con la intención que uno le pone también al símbolo. Lo peor que es el Entonces, bueno, miedo. El miedo. El miedo claro, a un símbolo, yo qué sé, a claro, una palabra, a una frase. Es lo peor que podemos tener el ser humano. Por ahí exactamente, nos bueno, es lo controla, que ellos quieren. claro. ¿Cuándo crees tú que estos seres, vamos a decir así, Sí, entraron aquí en la Tierra? y
Yo creo que, bueno, a nosotros nos han creado. Mm. Es decir, yo creo en lo de la manipulación genética, así que entraron antes de que existiera el humano como, como somos ahora. Porque yo creo que fueron ellos los que hicieron este cambio genético. Y yo creo que antes de eso es muy interesante lo que cuenta Anton Parks, que estudia mucho el tema de los sumerios y demás, y él dice que antes de que crearan al humano como somos ahora, había una raza que era interdimensional y que tenía unos poderes de la hostia, digamos, y que en realidad lo que ellos hicieron fue como eliminarlos de alguna forma, porque eran superpoderosos, y crearon, ellos necesitaban esclavos. Entonces nos quitaron hebras de ADN y bueno, resultamos nosotros que tenemos material genético de varias razas. Y algunos tienen más de una, o sea, tienen más cantidad de una raza y otros de otra. Y por eso también vemos diferentes formas de manejarse en la vida, también de acuerdo a la genética predominante. Y justamente las clases reinantes, las clases poderosas, tienen más genética de esos dioses creadores. Bueno, supuestamente. Supuestamente, claro, así Porque, lo cuentan. a ver, yo no los veo tan inteligentes, los veo astutos para el mal. Pero Claro. no. Y no son capaces de crear porque nos utilizan a nosotros para crear. Exacto. O sea, exacto. Pues te digo que los restos de los que queden, su ADN ya se ha ido deteriorando. Sí, sí. ¿Será porque no Sí. tienen todo el alimento que necesitan? Yo creo que además como tenían que mantener el linaje y se fueron siempre cruzando entre ellos, llega un punto en que eso se arruina también. Claro. Eso lo sabemos de sobra. Así que bueno, yo creo que tiene mucho tiempo, hace mucho tiempo que están acá, hicieron lo que quisieron, o quizás hasta donde los dejaron, porque yo creo que podrían haber sido incluso peores. Pero bueno, sí, quizás sí, no sé si quizás no les dé la cabeza, pero la verdad es que podrían hacer un estrago, porque hay cosas, está bien, depende desde el punto de vista que se lo mire, ¿no? Hay cosas que uno que ya los ve y dice, pero no, esto es casi infantil, porque hay cosas que hacen que son infantiles. Claro. Pero bueno, se ve que hasta ahí pueden, ¿no? Por el motivo que sea. Pero bueno, no, que llevan con nosotros toda nuestra existencia, digamos. Y espero que bueno, que pronto ya podamos tener una humanidad libre de estas entidades, gente, no sé, es una cosa que está ahí en el medio. A ver, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, nos manipularon a la raza adámica, digamos, preadámica. Sí. Pero no había tantos aquí, es como si aquí hubieran llegado, yo qué sé, vamos a poner una familia y luego empiezan a procrear. Y claro, lo que van manipulándonos es poco a poco. Al principio nos tienen como esclavos para sus minas y todo eso. Es como si nosotros fuéramos, yo que sé, a Marte y llevamos esclavos allí para que trabajen en las minas. Pero que no, aquí no había demasiados, yo, mi opinión. Lo que pasa es que ya en la época de Mesopotamia ya se habían multiplicado, claro, las mismas familias entre ellos. Y ahí fue ya el desastre. El desastre, ya han ido a más, lo han ido planeando todo muy en silencio, porque nos han necesitado a nosotros para crear lo que ellos quieren, pero lo han planificado de hace años. Por eso yo digo que nosotros tenemos que crear, no crear lo que ellos quieren, porque nos lo están diciendo de antemano. Si nos lo creemos, lo vamos a crear.
Que lo Claro, que hacer es no claro, creerlo. ¿Que viene la tercera hora? No, no viene ninguna hora. exacto. ¿Y así? Sí, Es es así, cambiar es así. su táctica. Es lo que tenemos que hacer. Sí, Porque nosotros somos más. Y si, sí, nosotros somos más. De y, si, esos, sí, y si empezamos a usar nuestro poder, podemos con ellos. Es mi sí, opinión. sí, sí. Que igual estoy Sí, yo estoy equivocada, ¿eh? totalmente convencida, sí, A ver. Pero sí. para que, bueno, Lo que pasa es que, la claro, caja mental al tiene ejercer ahí. ese dominio, no dejan que nuestra superioridad prevalezca, porque están todos con miedo y entonces, bueno, claro. Y además nadie piensa que es más en ese sentido. O sea, sí tienen el ego, o sea, la gente tiene el ego del personal, pero no cree que son seres creadores, por ejemplo. Entonces es una cosa loquísima. Claro. ¿Y cómo los Sí. convences? No, No, es complicado. no, ya está. Sí, Yo creo que es cada uno el que tiene que buscar en su interior y ya está. sí, Y probar a ver sí. si es capaz de crear. Y sí, a entrenarse, si no. Sí. Toda Claro, la mente es muy poderosa. sí, Y nuestra mente puede crear. claro. Ahí está. Y Lo sí, mismo que utilizan el control mental para el mal, nosotros vamos a utilizarlo para el bien. Ahí está. exactamente, No, no, no hay exacto, otra. Bueno, exactamente. Eli, ya llevamos, no sé, casi una hora. ¿Qué te iba a decir? ¿Nos quieres decir algo más sobre...? Uy, rapidísimo pasó. No, no, sí sé que es muy largo, pero ya tendremos más entrevistas. Pero algo así importante que pueda llegar al fondo de las personas, ¿no? Bueno, de los seres humanos. Yo me gusta más llamar humanos que personas, Ujú, ¿sabes? sí. Y bueno, yo creo que, bueno, ahora viene el 21 de diciembre, que es una fecha clave, y yo creo que tampoco tenemos que esperar nada espectacular para esa fecha, porque va a haber mucha gente que va a estar esperando fuegos artificiales y no, es algo muy, que va de a poco. Pero yo creo que ya está, o sea, yo creo que el mundo está liberado, lo que pasa es que la gente no se entera. Ya, Tiene que hacer su parte, hay que hacer cada uno su parte, la que sea, para la que esté capacitado, eh, divulgar, meditar, pedir, rezar, no sé, salir a la calle, lo que uno puede hacer, porque cada uno tiene como una capacidad distintiva del otro. Y, y bueno, saber que ya está, que esto se acabó, ya no tienen, no les queda tiempo y su ciclo terminó. O sea, ya lo que vinieron a hacer, ya lo han hecho y, y nosotros somos criaturas que estamos muy por encima de ellos y llegó la hora de que lo hagamos valer. Y, y ser conscientes, además, de que existe una realidad interdimensional, que es donde ellos se manejan, también las entidades que están más arriba, digamos, y así como están esos, están los otros, están los benéficos. Entonces, en vez de dejar entrar a los que dejamos entrar siempre, dejemos entrar a los otros y démosle una mano a esos. Entonces, en vez de estar siempre con el miedo que nos inculcan de un lado, estar con la esperanza que nos bajan desde el otro lado. Porque a esos nunca les damos bolilla, nunca prestamos atención. Entonces, tratar de voltear la balanza para el lado positivo, como sea, ahora está de moda decir, bueno, vibrando positivo, vibrando alto, bueno, vibrando alto, teniendo buenos pensamientos, buenas acciones, y dejar de estar, porque incluso dentro de los llamados despiertos, hay facciones en donde se pelean y que no, porque a ver quién es más despierto. Y entonces yo cuando veo eso digo, no, pero entonces, ¿de qué despiertos estamos hablando? Porque se están peleando por cosas materiales, de decir, no, porque este es mejor que el otro, o ustedes no se dan cuenta porque la política, y se quedan ahí y no hablan de cosas más espirituales y que hay cuestiones que quizás no las
podamos captar del todo, porque nuestra mente tiene un límite, hasta ahora tiene un límite que yo creo que va a terminar, va a ampliarse ese límite. A telepatía la vamos a Entonces, tener dentro de aquí a 2 años. claro, por eso, y poder entender todos estos multiuniversos que hay, poder entenderlos mejor, ¿no? Porque no es cuestión, bueno, de creerlos ciegamente, sino poder entender cómo funciona. Y bueno, eso, básicamente también entre los despiertos que se dejen de pelear, porque si no, entonces siguen siendo dormidos. Entonces, hay que estar convencidos de que esto cambia, y cambia ya. O sea, yo creo que los que estamos ahora en el planeta, vinimos a ver esto, a ver el gran evento, digamos, que esto cambia. El famoso que llamaban apocalipsis, que todo el mundo le tenía terror porque pensaba que esto explotaba y nos íbamos a quemar todos, es simplemente esto, es la revelación, de que eso es lo que significa. Y bueno, todo tendrá que ir a mejor, Revelación algunos de la quedarán, verdad. claro, es que saber esto que se desclasifique, yo tengo la verdad que tengo bastante fe en eso, en que se va a ir conociendo la verdad, por supuesto para el que la quiera ver, va a haber gente que no la va a querer ver, es una elección, y muchos seguirán en su mundo, y otros podremos ver algunas cosas, otros podrán ver más cosas, y así, yo creo que es en función de la persona también, ¿no? De muchas cosas que pueda desarrollar o De no, pero yo nuestra creo que, capacidad de apertura, claro, ¿sabes? claro, Venga, hemos evolucionado un poquito, pues bueno, vamos a intentar evolucionar otro poquito, ¿no? No, yo ya estoy despierto y ya, no. Evolucionar, si claro, información hay. claro. Estar informado no quiere decir que estemos despiertos ni que hayamos evolucionado. Simplemente estamos informados. Hay que Así despertar que, de aquí y del alma. Punto. claro, claro, eso es lo más importante. Nosotros somos seres Así con que, alma, ellos son seres sin alma. sin alma, exacto, exacto. Ahí está, Esa es la gran diferencia. Y sí, tan grande. y bueno, yo creo que vienen tiempos mejores, aunque por supuesto es una transición. Va a haber mínimo un año o dos que las cosas se tienen que acomodar, que no la vamos a pasar bien, pero donde sí vamos a ver pequeñas cosas que se van dando y que ya entramos, ya cruzamos la puerta y que ya está. Yo creo que ya está y bueno, y después va a ser una anécdota, De cabeza en en cohete. realidad. No, yo digo, vamos a entrar de cabeza en cohete al grupo. Y sí, así que no sé, bueno, ir acostumbrándose a las cosas que van a ir pasando y a verlo. Es bueno verlo, aunque a uno le impacte y demás, es un show, es como dicen los norteamericanos, es un show. Es un show poder verlo. Y, y bueno, y ojalá nos riamos de todo esto muy pronto, porque yo sé que lo vamos a hacer, pero espero que sea pronto. O sea, Para de aquí a un año, las navidades siguientes las celebraremos fenomenal. Yo es la predicción. perfecto. ¿Eh? En lo que es la vida de un humano, un año está perfecto. Es rápido. Casi un año hemos estado encerrados, casi un año. Pues. Sí, ya vamos para el año. Sí. O sea que, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en mi canal. Me alegra No, gracias. muchísimo de haberte tenido. Bueno, después te Porque vas a pegar una vuelta por el mío. bueno, yo encantada. Pareces una persona con una gran sabiduría, que además tienes la paciencia de saberlo explicar tranquilamente. Además, con esa dulzura, yo tengo una voz fuerte, tú, con esa dulzura, donde entras a las personas, ¿eh? Y entonces toda tu información yo creo que entra muy fácilmente como la das. Y yo creo que para el que quiere, sí, trato de hacerlo fácil. Hay gente que no hay caso, pero bueno, es un problema de que no quieren escuchar. Claro. Pero bueno, son cosas complicadas y que hay que buscarle la vuelta para explicarlo de manera tal que se pueda
digerir, porque hay cosas que hay que digerirlas, ¿no? Sobre todo para el que no las sabía. Pero eso lo explicas súper bien y entras a las personas, vamos, yo te lo digo porque a mí me lo ha dicho más de alguna persona, pues cuando yo he puesto algo tuyo en mi YouTube y pues les has gustado, ¿no? Y eso es muy importante. Así que, Bueno, qué suerte. Entonces quiere decir que, bueno, estoy haciendo bien sí. mi misión. Aunque yo creo que te ve muchísima gente, que tú además has avanzado rápido, pero luego, bueno, lo que ocurre, que hay personas que no te dicen nada, pero que te están viendo. Claro. ¿Eh? Así que, Sí, sí, pues, sí, sí. me alegra muchísimo de haberte tenido aquí. Y a mí de hablar contigo, así que nos estamos viendo, porque tengo muchas preguntas para hacerte también, porque Bueno, las cosas que sabes son enormes. ya. Bueno, lo acabamos aquí. Bueno, Sí, tal corazón, cual. me alegra mucho de haberte conocido, de haber charlado contigo. Igualmente, A ver si charlamos más veces. Gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado, suscribiros a él. Dejarme un like y un comentario. Os lo contestaré con muchísimo gusto. Pronto nos vemos con otro vídeo.